La verdad es que no nos gusta pensar, no nos gusta hablar del tema de la muerte. Algunos de pronto le tienen miedo al morir. Pero lo que quiero compartir hoy con usted no es para asustarlo o no para hacer de pronto un tema de manera negativa, sino para ofrecerle a usted un panorama bíblico de la manera justa como deberíamos pensar de acuerdo a las promesas de Dios. Quiero compartir con usted no mi propia opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? De acuerdo a la Biblia, para que usted no se entristezca como las otras personas que no tienen esperanza. Quiero que pensemos en el privilegio de tener a Cristo en el corazón y de tener la esperanza de una vida, ¿qué? Eterna, de una vida mejor, de una vida donde la Biblia dice no hay tristeza, ni dolor, ni enfermedad, de una vida y de un lugar donde Dios nos ofrece eternamente su presencia, su paz y su alegría. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1. Pablo mira la muerte como una ganancia, no como una pérdida. Pablo mira la muerte como algo muy bonito, tanto que él dice, yo quisiera estar con el Señor. Yo no sé si usted quisiera, de la misma manera de Pablo, estar en la presencia de Dios. Pero mire lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese mismo pensamiento? Morir es partir, estar con Cristo, y lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor que quedarnos aquí en la tierra. Lo cierto es que este pensamiento suena muy bonito, pero ninguno de nosotros queremos morirnos, ¿correcto? Todavía no. Yo quiero vivir un poco más. Yo quiero disfrutar a mis hijos. Yo quiero disfrutar a mis nietos. Yo quiero viajar. Yo quiero hacer esto y lo otro. Y no hay nada malo en eso. Lo importante es que usted entienda que un día va a morir y que o muere con Cristo o muere sin Cristo. ¿Y cuál va a ser su vida eterna? ¿En la eternidad con Dios o en la eternidad separado de Dios? De acuerdo al lugar donde usted y yo hayamos nacido, o al país o a la cultura en la que nos han criado, muchas personas tienen diferentes conceptos y tienen diferentes ideas de la muerte. Muchas de esas ideas y muchos de esos pensamientos culturales no es lo que dice Dios. No están correctos. Me da pena decir que aún muchos creyentes todavía creen en mitos y mentiras sobre la muerte en lugar de creer en lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, me acuerdo de mi abuelita. Era una costeña de Montería, que cada vez que se moría un familiar, ella agarraba un vaso de agua y lo ponía ¿dónde? Encima del ataúd. ¿Para qué? Para que el alma que iba penando, que le iba a dar mucha sed en el camino, se tomara el agua y no tuviera sed en su camino de la pena que ellos decían. Me acuerdo que algunas veces y en muchos de nuestras historias de nuestros países, hacían la ceremonia fúnebre en la casa. ¿Se acuerdan? En ese entonces no habían funerarias, sino que en la casa se llevaba el ataúd y ahí estaban los niños jugando por debajo y por encima del ataúd. Pero lo más peligroso era ¿qué? Los velones, porque resulta que ponían unos cirios grandísimos
Y muchos, lamentablemente, las tragedias fueron terribles porque se incendiaron esas casas de madera, a veces donde se ponían esos velones. Y la idea era que entre más velones o entre más velas se pusieran, el alma iba a ir iluminada en su camino. Algunas veces me acuerdo que mi abuela, cuando sonaba algo en la casa, unos días después de que había fallecido un familiar, entonces mi abuela decía, ese es fulano de tal que había muerto, que está recorriendo sus pasos. Mi abuelita decía que el alma estaba penando y que entonces había que pagarle a alguien para que hiciera una serie de ceremonias y pudiera rescatar o sacar a ese familiar de un lugar que le llamaban el purgatorio, que de acuerdo a la Biblia no existe ningún lugar. Algunas veces los familiares sacaban dinero de donde no había para poder pagar una misa ¿de qué? De requiem. Yo no sé qué significa en latín, pero lo cierto es que así decía mi abuelita. Todos esos mitos, todas esas mentiras culturales nos han apartado a nosotros de la verdad que dice Dios en la Biblia. Ahora me preocupa que algunos creyentes que han experimentado la salvación en Cristo, los cristianos a veces les da por creer en esos mitos. El YouTube está muy lleno de experiencias después de la muerte. Y entonces hay una persona que cuenta su experiencia personal. Y dice, yo morí a tal hora. Los médicos trataron de revivirme y no me pudieron revivir. Así que esta fue mi experiencia. Y cada persona trata de relatar una historia, algo que vio, algo que escuchó, algo que a él se le asemejó. Algunos hasta se han atrevido a decir que fueron al infierno y que allá vieron al presidente, al expresidente. Y bueno, para algunos, si son del diferente partido, dicen pues se lo merecía. Lo cierto es que la Biblia no nos dice nada de eso. Y no nos autoriza a nosotros tampoco a creer ciertos mitos o mentiras culturales que se alejan de la verdad de la Biblia.